Ahora, continúa el Señor su trayecto y llega nuevamente a Jerusalén. Va a ir al templo. Y en el templo se va a encontrar con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos del pueblo. Y se va a presentar una discusión acerca de la autoridad. En este momento se cuestiona, en este momento que vamos a leer nosotros, este grupo de los principales sacerdotes junto con los escribas y con los ancianos van a cuestionar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y le exigen al Señor Jesús que demuestre su autoridad. Empezando en el versículo 23, dice, cuando vino al templo, recuerden, estamos ya en el tercer día de la semana de pasión. Cuando vino al templo, el martes en la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Recuerda lo que ocurrió el día anterior. El día anterior purificó el templo, expulsó a los cambistas, volcó las mesas y ahora está enseñándoles. Y se le acercan los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le exigen que demuestre la autoridad por la cual él está haciendo lo que está haciendo. Siguiendo, vamos a darnos cuenta, hermanos, de varios aspectos bastante interesantes. Sin duda, los gobernantes judíos estaban preocupados por Jesús. Preocupados no en el sentido de interesados en saber de su bienestar, si estaba bien o estaba mal. No, están preocupados porque él había recibido elogios del pueblo, como si fuera el Mesías. Había limpiado el templo de sus comerciantes fraudulentos y ahora está enseñando en el templo. Los principales sacerdotes y los ancianos se le acercan mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estas parecen ser preguntas excelentes. Sin embargo, no preguntaban si Dios le había dado autoridad. El texto paralelo a este versículo 23 de Mateo 21, la narración paralela, es Lucas capítulo 20, versículo 1 y 2. Leamos lo que dice en el versículo 1 primero, Lucas 21. Sucedió un día, el día al que está haciendo referencia aquí Lucas, es el martes, acorde a lo que acabamos de leer en Mateo. Sucedió un día que enseñando a Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Tres grupos diferentes desafían a Jesús. Los principales sacerdotes, que eran los que tenían la custodia del templo. A ellos se les había confiado la custodia del templo. El otro grupo son los escribas, que eran los que estudiaban e interpretaban la ley de Moisés. Y el tercer grupo son los ancianos. Eran los jefes de una tribu o una división tribal. El Sanedrín judío, el consejo del Sanedrín judío, estaba integrado por los representantes de cada uno de estos tres grupos. Sigamos al versículo 2 de Lucas 20. Dice,
y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? La demanda de ellos fue que Jesús les mostrara sus credenciales. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? La pregunta que le plantearon estos gobernantes judíos parece ser una pregunta excelente que debería plantearse respecto de toda práctica religiosa. Sin embargo, querían decir algo diferente. ¿Estás enseñando la palabra de Dios? No, en realidad estaban preguntando que qué junta de hombres le había autorizado a él a hacer lo que estaba haciendo, porque Jesús, ellos sabían muy bien, no había asistido a ninguna escuela para rabinos, ni las autoridades reconocidas del Estado judío lo habían designado a él como maestro. Y lo bueno es que Jesús responde con una pregunta que se centra en la autoridad máxima. Y Jesús los silencia preguntando sobre la autoridad de Juan el Bautista. Es lo que vamos a leer a continuación. Mateo 21, verso 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Vemos aquí que estos gobernantes comienzan a razonar entre ellos, a hablar entre ellos, y se dieron cuenta de que cualquiera que fuera la respuesta que dieran, enfrentarían problemas. Jesús los silenció dirigiendo su pregunta a una autoridad superior a cualquier consejo de hombres. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahora, el Señor había prometido contestar la pregunta que ellos le habían hecho. Él les dijo, yo también os haré una pregunta, verso 24, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Él no los estaba evadiendo, pero si lo acusan de suplantar a las autoridades reconocidas, él intenta llegar de manera legítima a la única fuente que realmente importa en la religión. Esa es la pregunta que todos los hombres deberían hacerse acerca de toda práctica religiosa. Todo lo que tiene origen en el hombre debe ser rechazado. Hoy, con nuestros amigos religiosos, con nuestros amigos de otras afinaciones religiosas que tienen prácticas de adoración, hay que preguntarles la autoridad para hacer lo que hacen. ¿De dónde viene? ¿Viene del cielo? O sea, pues de Dios, ¿o es de los hombres? ¿Quién autorizó, quién mandó que se hiciera lo que están haciendo? ¿Quién manda o quién autorizó que en los lugares de reunión hayan ventas de empanadas, de buñuelos, de almuerzos, de sancochos, que hayan rifas, que se celebren cumpleaños? ¿Quién dio esa autoridad? ¿Quién autorizó el uso de instrumentos de música para alabar hoy a Dios? ¿El cielo o los hombres? Y podríamos seguir con una gran lista. Ofrendar o diezmar, ¿de dónde es? ¿Del cielo o de los hombres? Que la mujer predique desde un púlpito, ¿es del cielo o de los hombres? Bautizar niños, ¿eso de dónde es? ¿Del cielo o de los hombres? Bueno,
cualquier autoridad que se origine en el hombre debe ser rechazada. Verso 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Estos gobernantes empiezan a razonar entre ellos y se dieron cuenta de que cualquier que fuera la respuesta que dieran, se iban a meter en problemas. Por un lado, si admitían que Juan el Bautista fue enviado por Dios, tendrían que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios porque Juan así lo había identificado. Y por otro lado, si negaban que Juan fuera enviado por Dios, temían al pueblo, porque todos lo tenían por profeta de Dios. Entonces, ¿qué respondieron? Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Respondieron como todas las personas deshonestas que se niegan a admitir que se han equivocado. Dijeron, no sabemos. Dijeron que no sabían y por eso cortaron toda discusión. Sin embargo, no fueron honestos ni sinceros y su hipocresía quedó al descubierto. Los honestos de corazón no rechazarán una investigación abierta, ni interrumpirán la discusión. La verdad no tiene nada que temer. Si uno se equivoca, ¿qué hay que hacer? Reconocer que se equivocó y arrepentirse cuando vea la verdad. Y así está caminando en la verdad. Y si ha estado caminando en la verdad, la investigación solo confirmará que ha estado haciendo lo correcto. El Hijo de Dios debe mantener una Biblia abierta y una mente abierta, incluso si tenemos que admitir que nos hemos equivocado y necesitamos hacer cambios. Es triste que entre nosotros mismos existan hermanos que teman abrir la Biblia y tener una mente abierta. Abierta a examinar lo que creen y practican para ver si es algo que ha autorizado el cielo, o sea, pues Dios o el hombre. Se lo aplicamos a los demás, pero cuando toca a nuestra puerta, no queremos hacerlo. Jesús sabía que lo único que deseaban estos tres grupos de los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, lo que querían era atraparlo con una pregunta sutil y luego desacreditarlo por no haber sido ordenado por su sistema. Consciente de su hipocresía, no tenía motivos para continuar la discusión respondiendo a la pregunta que ellos le habían hecho. Jesús continúa exponiendo a los líderes judíos con la breve parábola de los dos hijos. La aplicación de esta parábola es bien dinámica, hermanos, y quiero que le presten atención. Es una parábola cortita, pero lo que expone es algo que va a afectar tremendamente a este grupo de judíos que están ahí con él.